Año 216 a.C. Eres un ciudadano romano disfrutando un día común. De pronto estalla el caos, la gente habla en los callejones y el pánico crece mientras una frase se propaga como pólvora. Aníbal está en las puertas. Y en ese momento cada ciudadano romano es invadido por el miedo. Mucho después de ese día, las madres romanas advertían a sus hijos: Aníbal ad portas. En ese tiempo no era solo una amenaza para dormir, era una pesadilla. Todos sabían que el general Aníbal era diferente a cualquier enemigo. Era una tormenta humana, brillante, despiadado y audaz. Este era un hombre que marchó con elefantes a través de los Alpes, superó en astucia a los mejores comandantes de Roma y destrozó sus ejércitos con una precisión aterradora. Y su nombre se volvió leyenda. Napoleón fue estudiado por generales modernos y su genio aún destaca en academias militares, donde estrategas analizan sus maniobras con asombro. No es solo otra historia de guerra, es la saga de un niño que juró destruir Roma y casi lo logra. Historia de Aníbal Barca, el fantasma que atormentó a Roma, genio que no conquistó y enemigo inolvidable. Hoy repasaremos todo: el ascenso, la caída y el genio de Aníbal. Así que sin más preámbulos, siéntate, relájate y bienvenido a History Camp. ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos de nuevo a History Camp. Mi nombre es Mark Gagnon y gracias por acompañarme en esta maravillosa y acogedora pequeña tienda. Para poder hablar de las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de toda la historia, de todas las épocas. Para siempre, así es. Este programa es mi intento de entender todo lo que ha sucedido. Es un trabajo bastante fácil, ¿verdad? Llevo poco tiempo aquí y hay mucha historia que revisar. Hoy hablaremos de un hombre fascinante, acompañado de mi amigo Cristos. ¿Conoces a Aníbal? ¿Aníbal se fue de ahí? No, Aníbal. Cristos. La gente dice que les molesta que desvíes cada episodio. Hoy hablaremos de Aníbal. Seguro has oído de él. Es como, oh, Aníbal, tal vez Aníbal está en las puertas, tal vez eso es algo que has escuchado. El tipo que cruzó los Alpes con un montón de elefantes o algo así, norteafricano. ¿Quién es realmente este tipo? Hoy profundizaremos en lo que necesitas saber para entender por qué Aníbal aterrorizaba a Roma. Primero hay que conocer el mundo en que nació. Así que Cartago, en el siglo III a.C., no era una ciudad cualquiera. Era la joya de la corona del Mediterráneo. Un imperio marítimo que básicamente se construyó sobre siglos de comercio y conquista. Quiero decir, si puedes imaginarlo, había estos enormes puertos donde barcos de todos los rincones del mundo descargaban sus mercancías. Plata española, oro africano y gemas de tierras lejanas. El doble puerto de la ciudad tenía un puerto militar circular que, de manera ingeniosa, quedaba oculto desde el océano y también podías resguardar cientos de barcos de guerra. Este diseño sorprendía incluso a los visitantes romanos. Comerciantes ricos construyeron estas casas palaciegas, decoradas con mosaicos y el famoso tinte púrpura de la ciudad del que todos hablan. Y valía incluso más que el oro en ese tiempo y simplemente fluía por los mercados. Y había docenas de idiomas, ya sabes, mezclándose con la brisa marina y algunas gaviotas. Durante casi 4 siglos, Cartago fue el comandante indiscutible del Mediterráneo occidental. Sus colonias salpicaban las costas de España, Sicilia y Cerdeña, y su influencia llegaba desde, ya sabes, básicamente como Hércules, hasta Libia. Este imperio no solo se formó por conquistas, sino por acumular riqueza y aprovechar inteligentemente su superioridad marítima. En el 247 a.C. surgían grietas en esta fachada y un nuevo poder emergía en el norte. Ese lugar es Roma, que en esa época tenía hambre. En la ciudad comercial de Cartago, en la costa norte de África, puedes verla en el mapa aquí. Nació un niño que algún día aterrorizaría a un imperio, Aníbal Barca. Y Aníbal, ya sabes, entró en este mundo ya moldeado por las ambiciones de su padre y la rivalidad de su tierra natal con el pueblo romano. Así que su padre, Amílcar Barca, no era un tipo común, era un distinguido general que luchó ferozmente en la Primera Guerra Púnica. Conflicto brutal que acabó con la derrota de Cartago y la pérdida de Sicilia ante Roma. Así que Amílcar, su papá, era como, este tipo tenía un rencor, por supuesto, y estaba esperando su momento para contraatacar.
La derrota no solo dañó el orgullo cartaginés, los términos de paz fueron devastadores para Cartago, tan enormes como medidas de austeridad o indemnizaciones al tesoro, la pérdida de ingresos de grano de Sicilia y, lo peor, ceder la supremacía naval que hizo de Cartago un imperio. Así que esta otrora poderosa flota cartaginesa ahora era solo una sombra de lo que fue antes. Las rutas comerciales, antes protegidas, ahora sufren interferencia romana, lo que representa un problema para los cartagineses. Así que el joven Aníbal creció viviendo con este resentimiento y caminaba por su ciudad, que todavía conservaba las cicatrices de la derrota en esa batalla, y las grandes casas mercantes, ya sabes, aún seguían en pie, pero muchas familias habían sido arruinadas por esta guerra. Y ese puerto del que hablaba, que antes estaba lleno de actividad con esos barcos de guerra, ahora estaba un poco más tranquilo de lo normal. Todos los días él veía las consecuencias de esta derrota en las guerras púnicas. Luego, cuando Roma se apoderó oportunistamente de Cerdeña y exigió aún más dinero como tributo, fue como echarle sal a la herida. La avaricia de Roma sembraba su propia retribución, hasta que llegó el momento que cambió la historia. Aníbal era niño cuando su padre partió a España para recuperar la gloria de Cartago. El niño, ansioso por no quedarse atrás, pidió ir con él. Así que Amílcar llevó a su hijo al altar donde hacían sacrificios a los dioses, frente a estas llamas sagradas. Con la sangre de la oveja sacrificada aún caliente, hizo que el niño pusiera su mano sobre esta oveja sacrificada. Y juró no ser amigo de los romanos. Piensa en esto. Un niño jurando odio eterno contra un imperio y un pueblo. Y esto no era solo político, era como un voto sagrado que se juraba ante los propios dioses, y desde ese mismo día, cada elección que Aníbal hizo, cada batalla, cada decisión, básicamente sería para destruir Roma. Él quería ser el piloto, esa es la mejor manera de decirlo. Quería ser el piloto, quería destruir Roma con todo a partir de ese juramento de la infancia. Así que ahora, en España, bajo la atenta mirada de su padre, Aníbal empezaba a aprender el brutal arte de comandar un ejército y la estrategia militar, y simplemente la supervivencia en general. Aquí, entre las tribus ibéricas y los soldados veteranos, Aníbal empezó a mostrar las cualidades que lo harían legendario. Incluso de adolescente, Aníbal conectaba fácilmente con los hombres de las tribus y los soldados que comandaba. Destacaba por compartir dificultades, escuchar y recordar sus nombres. Las fuentes antiguas indican que podía comunicarse con muchos soldados, pero no especifican los idiomas que hablaba. Se sentaba junto a las fogatas con la gente común y soldados de bajo rango, compartiendo raciones y experiencias. No era teatro político, era genuino. Aníbal sabía que la verdadera fuerza de un ejército estaba en el corazón de sus hombres, no en las armas o la estrategia. Veteranos decían que Amílcar imponía respeto y Aníbal inspiraba devoción. Tras la muerte de Amílcar en 229 a.C., el liderazgo pasó a Asdrúbal el Bello, cuñado de Aníbal, bajo cuyo mando la fama de Aníbal creció. Incluso estos jefes de guerra españoles empezaron a reconocer que algo extraordinario estaba sucediendo con el joven Aníbal. En 221 a.C., tras el asesinato de Asdrúbal, los soldados cartagineses en España eligieron unánimemente a Aníbal, de 26 años como comandante, sin esperar órdenes. Eran veteranos endurecidos, hombres que habían visto la muerte y la gloria en guerras. Decidieron seguir a un joven de poco más de 20 años. Eso mostraba el carisma y brillantez que Aníbal ya demostraba. Así que Aníbal abandonó el enfoque diplomático de su predecesor y regresó a las políticas militares agresivas de su padre, y vaya, Aníbal estaba encendido. Así que el momento que encendió la Segunda Guerra Púnica, que por cierto la gente siempre pregunta ¿por qué se llama Guerra Púnica? Yo no sabía por qué se llamaba así. Los romanos llamaban así a la gente de Cartago porque los fenicios, comerciantes, asentaron originalmente Túnez y desarrollaron el lugar de donde creció el imperio. Por eso los romanos los llamaban Poeni o Puni. Con el tiempo se adoptó la palabra púnica. Las guerras púnicas enfrentaron a los descendientes fenicios de Cartago contra Roma. La primera guerra ya pasó y Cartago perdió.
Ahora inicia la segunda en el año 219 a.C., cuando Aníbal atacó Sagunto, ciudad en la costa este de España. Sagunto era aliada de Roma, pero Cartago la consideraba parte de su zona de influencia. Cuando los embajadores romanos advirtieron a Aníbal que atacar Sagunto significaba guerra con Roma, él no se intimidó. Movido por este juramento, respondió: «Alguien deténgame, ¿qué harán ustedes?». Así que el asedio se prolongó durante 8 meses y Aníbal no estaba liderando desde atrás. Él no estaba, ya sabes, sentado en Cartago mirando con binoculares o lo que sea. Él estaba en la primera línea, hombro con sus hombres. Las fuentes antiguas resaltan su gran capacidad para soportar dificultades como sus soldados de menor rango, y gracias a eso realmente se ganaba la lealtad de sus hombres en el campo de batalla. Ellos lo habrían seguido hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Así que cuando la ciudad finalmente cayó, su mente estratégica salió a relucir. Se quedó con el dinero para su tesoro de guerra, básicamente para financiar las batallas que quería librar, distribuyó los esclavos entre sus soldados y envió el resto del botín a Cartago. Al llegar la noticia a Roma, el Senado y los romanos estaban furiosos. Enviaron embajadores a Cartago con un ultimátum: entreguen a Aníbal o habrá guerra. El Senado cartaginés estaba dividido. La clase mercante, aún recuperándose de la última guerra, no quería otro conflicto costoso, especialmente con Roma. Veían a Aníbal como un hombre peligroso, loco y salvaje, cuyas ambiciones básicamente amenazaban sus cuidadosos esfuerzos de reconstrucción. Decían: no necesitamos guerra, podemos simplemente comerciar, todavía tenemos un buen lugar, no queremos ser destruidos por los romanos. La vieja guardia, liderada por Jano el Grande, defendía la conciliación, pero el recuerdo y la humillación de la primera guerra púnica seguían vivos. Y todavía había quienes compartían el deseo de venganza de la familia Barca, así que cuando el embajador romano agitó dramáticamente los pliegues de su toga y declaró: «Aquí traigo la paz y la guerra, elijan cual quieren», suficientes senadores recordaron su orgullo perdido y eligieron la guerra. Así que Aníbal ya estaba poniendo en marcha su audaz plan. En la primavera del 218 a.C., Aníbal inició una de las expediciones más legendarias de la historia. Su ejército tenía 90.000 hombres, 12.000 jinetes y 37 elefantes de guerra. Sí, eran auténticos elefantes de guerra. No iba a Roma por la ruta esperada, sino que intentaría cruzar los Alpes, algo que los romanos creían imposible. Ahora, si miras el mapa, puedes ver dónde está Cartago y puedes ver dónde están los Alpes. Así que puedes imaginarte el shock de los romanos. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, esperaban interceptar a Aníbal en el sur de Francia. Ya cruzaba el río Ródano y se dirigía a las montañas. El cruce del Ródano fue una obra maestra de ingeniería militar. Cruzar un gran río con 100.000 hombres es difícil, pero hacerlo con elefantes es inaudito. Aníbal construyó balsas especiales que se extendían al río como muelles. Primero llevaban a las elefantas a las balsas y los machos las seguían. Al soltar las balsas y remolcarlas, algunos elefantes caían al agua asustados, pero sobrevivían. Solo sacaban la trompa para respirar. Pero la verdadera prueba aún estaba por venir: los Alpes. O sea, te puedes imaginar los Alpes, ¿verdad? En este punto, es una cadena montañosa imposible de cruzar, es enorme, un terreno hostil, defendido por tribus locales, y además el invierno se acerca. O sea, si se quedan atrapados en los Alpes en pleno invierno, están fritos. Ningún ejército similar había intentado este cruce, así que cuando el ejército de Aníbal inició su ascenso a finales de otoño, enfrentaron no solo la geografía brutal, sino ataques constantes de las tribus locales en toda la región, que básicamente les tendían emboscadas desde las alturas, lanzando rocas sobre, ya sabes, las tropas abajo. Mientras más subían, peores se volvían las condiciones. Ese año nevó temprano y los caminos se volvieron traicioneros. Un deslizamiento de tierra destruyó parte de la ruta. Así que las tropas empiezan a molestarse un poco. Dicen: «Oye, Aníbal, creo que tal vez nos pasamos de una vuelta o algo, creo que estamos un poco perdidos». Y estaban listos para rendirse cuando ahora se encontraban frente a lo que parecía, ya sabes, una muerte segura, pero Aníbal los animó con su visión. Finalmente, subió al punto más alto y les mostró la fértil llanura italiana, extendiéndose debajo de su destino. Al final, su recompensa era si lograban soportar lo imposible. Si conoces sobre escalar montañas, sabes que solo es la mitad del reto. Porque después tienes que bajar, y para Aníbal, la parte de bajar fue incluso peor que la de subir.
La nieve fresca sobre el hielo viejo básicamente creó estas condiciones donde los hombres y los animales simplemente resbalaban, y algunos hombres simplemente resbalaban hacia su muerte, y los animales, los elefantes, fue un desastre total. En un paso peligroso, Aníbal ordenó a sus soldados construir un camino por un acantilado, una hazaña de ingeniería que nadie creyó posible. Y le tomó 3 días, pero después de 15 días de puro infierno, Aníbal finalmente llegó a las llanuras del norte de Italia. El costo había sido enorme. De más de 100.000 soldados, solo quedaban 26.000, piénsalo. Solo una cuarta parte de ellos logró cruzar los Alpes. Todos sus elefantes menos uno estaban muertos o muriendo. Pero lo logró. Un ejército cruzó los Alpes y su llegada a Italia conmocionó al mundo romano. La pesadilla apenas empezaba. Luego presenciamos una muestra de brillantez militar. En 2 años, Aníbal lograría 3 derrotas aplastantes, consolidándose como una de las mentes tácticas más grandes de la historia. La batalla del Trebia fue la primera y ocurrió en diciembre de 218 a.C. El comandante romano, Tiberio Sempronio, era justo el tipo de rival que Aníbal prefería, orgulloso, impaciente y predecible. Aníbal envió su caballería a hostigar el campamento romano en una fría mañana de invierno, y Sempronio cayó en la trampa. Los romanos lo persiguieron sin desayunar, cruzaron el helado río Trebia y llegaron al campo de batalla fríos, mojados y hambrientos. Mientras tanto, Aníbal había alimentado bien a sus tropas y las había preparado para esta batalla, y, más importante aún, había escondido a su hermano Magón con 2.000 hombres seleccionados al otro lado de la orilla del río. Podrías pensar en ellos como un equipo de operaciones especiales. Así que mientras la batalla se intensificaba, justo cuando los romanos pensaban que estaban avanzando con éxito y logrando atrapar a estos tipos que básicamente estaban hostigando su campamento, las fuerzas ocultas de Magón atacaron por la retaguardia. El ejército romano se desintegró al quedar entre el ejército de Aníbal y la emboscada. Polibio dice que murieron unos 15.000 romanos en esta batalla, mientras Livio estima 30.000 muertos o capturados y solo 10.000 lograron escapar. 6 meses después llegó el lago Tricimeno, quizá la emboscada más perfecta en la historia militar. Aníbal devastó el campo para provocar al cónsul romano Cayo Flaminio a hacer justo lo que quería, una persecución rápida e impulsiva. Mientras el ejército romano avanzaba por la orilla norte del lago Tricimeno, entró en un paso estrecho entre el lago y las colinas. La neblina matutina ocultaba que Aníbal había puesto tropas en todas las alturas. Cuando los romanos estaban completamente comprometidos con esta persecución, que al final resultó ser una especie de engaño, Aníbal dio la señal. ¡Bang! Los ataques vinieron de todos lados al mismo tiempo. Los romanos no lograban formar líneas ni entender la situación. En la masacre murieron 15.000 soldados romanos, incluido Flaminio, pero Aníbal aún no había terminado. La batalla de Canas en 216 a.C. es considerada una de las victorias militares más brillantes de la historia. Roma, finalmente comprendiendo la magnitud de la amenaza que representaba Aníbal, reunió el ejército más grande de su historia, con un número de entre 80.000 y 90.000 hombres, incluyendo tanto legionarios como aliados. Personal de apoyo, todo lo posible contra Aníbal para acabar con el invasor cartaginés de una vez. El efecto psicológico en Roma fue enorme. Los refugiados llegaban a Roma básicamente solo con estas historias de terror sobre Aníbal y las habilidades sobrenaturales que poseía, y el pánico empezó a extenderse por toda Roma. Quiero decir, estaban comprando cosas en los mercados, y las familias adineradas estaban sacando sus objetos de valor de la ciudad, y los pobres se preguntaban si los dioses básicamente habían abandonado Roma por completo. Quiero decir, Aníbal asumió más que solo una personalidad militar. Pensaban que era como un demonio real o algo así. Decían que este tipo era sobrenatural o tenía habilidades místicas. Aníbal, en desventaja numérica, organiza a sus fuerzas en una formación de media luna que se volvería legendaria hasta hoy. Básicamente, colocó a sus tropas más débiles en el centro, con sus veteranos norteafricanos en los flancos y su caballería superior en las alas. Así que cuando comenzó la batalla, los romanos hicieron exactamente lo que Aníbal esperaba. Avanzaron contra su centro, que gradualmente cedió terreno mientras, ya sabes, mantenía la cohesión del resto de la media luna, y esta fue una táctica deliberada para básicamente atraerlos.
Esta retirada controlada atrajo a los romanos más profundo en lo que era una trampa mortal. La caballería de Aníbal derrotó a los jinetes romanos y luego rodeó para atacar a la infantería romana por detrás. Así que si puedes imaginar como esta forma de luna, básicamente. Los romanos entraron directamente y luego cerraron un círculo a su alrededor, y los romanos se encontraron completamente rodeados, presionados desde el frente por tropas que básicamente habían dejado de retirarse y apretados por ambos lados por la infantería, y luego atacados por detrás por la caballería que regresaba. Y lo que siguió no fue una batalla. Más bien, ya sabes, fue simplemente una ejecución. Básicamente estaban tan apretados que apenas podían moverse, solo estaban siendo aplastados y aplastados y aplastados. Entre 50 y 70,000 soldados romanos y aliados murieron o fueron capturados en un solo día, la mayoría pereció. Quiero decir, para el tamaño de la población de esa época, esto fue una pérdida catastrófica. O sea, tienes que pensar que solo esta batalla por sí sola, entre 50 y 70,000, incluyendo excónsules, cónsules actuales y varios senadores, todos muertos. Canas fue la ejecución perfecta del doble envolvimiento, una maniobra tan difícil que pocos comandantes en la historia la han replicado con éxito. Después de Canas, los romanos estaban aplastados y tambaleándose tras quizás su mayor desastre militar. El comandante Maharbal urgió a actuar de inmediato y le dijo a Aníbal: «Sabes ganar batallas, pero no aprovechar tus victorias». Entonces, después de este momento, ¿por qué Aníbal no marchó directamente hacia Roma? La respuesta muestra la visión estratégica de Aníbal y sus limitaciones. Aunque ganaron, los ejércitos de Aníbal sufrieron bajas y estaban lejos de sus suministros. Si sabes de tácticas militares, las líneas de suministro son quizá lo más importante. No tenía el equipo de asedio para superar las murallas de Roma, y además, las limitaciones políticas de Cartago eran cada vez más evidentes. Así que el Senado cartaginés, dominado por comerciantes que temían las repercusiones económicas de este tipo de guerra prolongada, había sido reacio a enviar los refuerzos adecuados. Mientras Aníbal lograba victorias imposibles en Italia, los políticos en casa analizaban los números y temían la represalia de Roma. Nos indica que Aníbal no buscaba necesariamente destruir físicamente Roma. Su estrategia era desmantelar la Confederación de Aliados Italianos de Roma, y al principio esta estrategia mostró algo de promesa. Tras Canas, varias ciudades del sur de Italia, como Capua, cambiaron de bando, pero Aníbal cometió un grave error de cálculo. Subestimó la resiliencia del sistema de alianzas romano, y a pesar de sus impresionantes victorias, la mayoría de los aliados de Roma permanecieron firmes, unidos por generaciones de intereses compartidos y esa protección mutua que todos tenían. La Confederación Romana resultó ser más resistente que el Imperio Comercial de Cartago, donde los aliados cartagineses estaban unidos por acuerdos comerciales y, básicamente, ese interés compartido en ganar dinero. Los aliados romanos, unidos por tierras y ciudadanía, compartían gloria militar. En la crisis, estos lazos se fortalecieron más. Al no intentar capturar Roma cuando estaba más vulnerable, Aníbal le dio a la República tiempo para recuperarse y adaptarse. La iniciativa cambiaría gradualmente. Después de este desastre, Roma muestra las cualidades que la harían el mayor imperio del mundo. La ciudad que parecía estar al borde del colapso, en cambio, con una capacidad casi inhumana de resiliencia, se unió, y la respuesta romana fue sistemática y despiadada. Implementaron un reclutamiento de todos los hombres que básicamente podían pelear, y este fue un reclutamiento más completo que cualquiera en su historia. Llamaron no solo a los ciudadanos, sino también a los aliados. Se les prometió la libertad a los esclavos, e incluso a los deudores se les ofreció la condonación de sus deudas si luchaban. A los jóvenes capaces de portar espadas se les dio armadura, y los veteranos salieron del retiro. Involucraron a todos en la tarea. El mayor acierto de Roma fue entender que a Aníbal debía enfrentarse con tácticas nuevas. Recurrieron a Quinto Fabio Máximo y lo nombraron dictador con poderes extraordinarios. Le dijeron: «Fabio, tú mandas, llévanos a la tierra prometida». Fabio aplicó un enfoque revolucionario. En lugar de buscar una confrontación directa con Aníbal, adoptó tácticas de desgaste y evasión. Así que siguió al ejército de Aníbal, manteniéndose en posiciones favorables y básicamente hostigaba sus líneas de suministro, pero se negaba a dejarse arrastrar a una gran batalla. Él ya había visto todas esas otras batallas antes. La estrategia de Aníbal era bastante clara. Como diciendo: «Oigan, los voy a provocar, los voy a atraer y luego los voy a rodear o simplemente emboscar».
Al principio, estas tácticas cautelosas hicieron que se burlaran de Fabio. Los romanos lo llamaban cunctator, que en latín es el que demora. El orgullo romano exigía una victoria gloriosa, no paciencia ni hostigamiento. Decían: así pelean los perdedores, nosotros somos romanos, vamos al frente. Pero la estrategia fabiana logró este objetivo crucial. Le negó a Aníbal las victorias decisivas que necesitaba y le dio a Roma tiempo para reconstruirse. Así que, a medida que los meses se convirtieron en más meses, y meses, y meses, y meses se convirtieron en años, la ventaja psicológica empezó a cambiar. Los romanos, que antes huían al oír el nombre de Aníbal, empezaron a verlo como alguien común, al que se podía molestar y simplemente un humano. Así que su ejército, aunque invicto, también se estaba desgastando. El gran elefante que había sobrevivido al cruce de los Alpes finalmente murió, y con él parte del aura que Aníbal había adquirido, y el misticismo que rodeaba a este ejército cartaginés, mientras Aníbal seguía confinado. En el sur de Italia surgió un nuevo general romano que finalmente cambió el rumbo, y ese es Publio Cornelio Escipión. Ahora, Escipión había presenciado personalmente los desastres de la primera parte de la guerra, pero en lugar de quebrarse por estas experiencias, simplemente estudió a Aníbal y sus métodos más de cerca. En el 210 a.C., con 25 años, Escipión asumió el mando romano en Hispania. Y en el año 209 a.C. capturó Nueva Cartago mediante un asalto audaz que básicamente aprovechó las condiciones del terreno. En 206 a.C., Escipión expulsó a los cartagineses de Hispania, pero seguía teniendo grandes ambiciones. Propuso llevar la guerra directamente a los cartagineses en África, básicamente amenazando a Cartago misma. En el 204 a.C. desembarcó cerca de Útica con fuerzas romanas, y tras 16 años en Italia, Aníbal fue llamado de regreso para ser derrotado en su tierra natal. Así que en el año 202 a.C., en Sama, al suroeste de Cartago, Aníbal y Escipión finalmente se enfrentaron cara a cara en combate directo. Ahora, esto es un momento realmente increíble, ¿verdad? Básicamente tienes a estos dos generales, posiblemente dos de los más grandes de su época, encontrándose cara a cara. Es como presenciar el final de una partida de ajedrez que ha durado una generación entre los mejores estrategas de su tiempo. Ambos comandantes desplegaron sus fuerzas hábilmente, pero Escipión había estudiado a Aníbal. Aníbal formó su ejército en 3 líneas con 80 elefantes al frente, pero Escipión organizó su infantería con corredores entre unidades para que los elefantes pasaran sin causar daño. Y el factor decisivo resultó ser la caballería. Con los jinetes númidas ahora luchando para Roma, su lealtad comprada gracias a la habilidad diplomática de Escipión y también, ya sabes, dinero romano, Escipión en realidad tenía la ventaja que Aníbal había explotado tan eficazmente en Canas. ¿Recuerdas en Canas cómo la caballería emboscó y atacó por la retaguardia? La caballería romana y númida ahuyentó a los jinetes cartagineses y, tras sacarlos del campo, atacó por la retaguardia a la infantería de Aníbal. El cerco total a las fuerzas de Aníbal fue similar a lo que él hizo a los romanos en Canas. Murieron unos 20.000 cartagineses y Aníbal apenas escapó de ser capturado. Regresó a Cartago y básicamente solo aconsejó aceptar los términos de paz de Roma y reconoció que cualquier tipo de resistencia continua era básicamente inútil. Y el gran general finalmente había sido derrotado usando sus propias tácticas en su contra. El Tratado de Paz tras Sama puso fin a Cartago como potencia. Los términos fueron duros. Cartago cedió su marina, elefantes de guerra y territorios fuera de África. El antes poderoso imperio ya no podía hacer guerra sin permiso de Roma. Los bulliciosos puertos que alguna vez albergaron cientos de barcos de guerra ahora estaban completamente vacíos. La infraestructura naval fue desmantelada sistemáticamente bajo la nueva supervisión romana. A pesar de la derrota, las habilidades de Aníbal seguían imponiendo respeto. En 196 a.C. fue elegido como uno de los principales magistrados de Cartago. En este puesto civil mostró el mismo talento que en batalla y aplicó reformas para reconstruir la economía y agilizar el gobierno de Cartago. Pero estos éxitos políticos que Aníbal tuvo en Cartago aún asustaban a Roma.
La ciudad que temía su nombre no esperaba ver a Aníbal triunfar en la paz tras fallar en la guerra. En el año 195 a.C., ante la sospecha de la recuperación de Cartago bajo Aníbal, Roma envió comandantes a investigar. Aníbal huyó al exilio y durante 12 años el envejecido general vagó por cortes del Mediterráneo oriental, siempre escapando de las demandas romanas para su captura. Sirvió a varios reyes en guerras como Antíoco III de Siria, pero su influencia disminuyó con la expansión romana. El hombre que antes comandó ejércitos en 3 continentes ahora era como un profesor adjunto, ¿verdad? Solo aparecía de vez en cuando y ofrecía algunos consejos tácticos a príncipes menores, su genio limitado por las restricciones de ejércitos más débiles y ambiciones aún más débiles. Incluso exiliado, Aníbal cumplió su juramento. Continuó buscando formas de atacar Roma y aconsejando a otros sobre cómo resistir su expansión. Los reyes lo convocaban a sus consejos esperando que algo de su legendaria habilidad se transfiriera a sus ejércitos. ¿Qué intentaban hacer? Pero Aníbal era como una espada cuyo filo se había desgastado por el tiempo y las circunstancias. El fuego seguía en él, aunque casi sin combustible. En el año 183 a.C., con agentes romanos cerca y el rey Prusias de Bitinia por traicionarlo, Aníbal quedó atrapado en su fortaleza en Libisa, cerca de la actual Estambul. Todas las rutas de escape estaban bloqueadas, y el gran general pasó de cazador a presa. Al sentir su final, se cuenta que este general de 64 años dijo: «Liberemos a los romanos de su temor constante, que creen que es mucho esperar la muerte de un viejo odiado». Con estas palabras, Aníbal tomó el veneno que, según se dice, siempre llevaba consigo en un anillo, asegurándose de que nunca sería exhibido en Roma encadenado. Murió en el exilio, lejos de Cartago y de la ciudad que amaba, pero fiel al juramento que hizo de niño. Malgo, su hermano, murió años atrás, luchando junto a él en las primeras campañas. Los demás hermanos cayeron en España defendiendo a Cartago, y la familia Barca lo entregó todo por su juramento sagrado. Y ahora el último de ellos se había ido. La muerte de Aníbal marcó el fin de una era, pero su impacto en Roma fue transformador y aún perdura. Aunque perdió, obligó a la superpotencia a evolucionar para dominar el mundo antiguo. La ironía de esto es bastante graciosa. Al no lograr destruir Roma, Aníbal en realidad creó los métodos con los que Roma destruiría a todos los demás. Los romanos nunca olvidaron las lecciones de su maestro de pesadillas. Lecciones sobre logística y estrategia, la integración de fuerzas de combate diversas y operaciones especiales, y, sobre todo, la aplicación paciente de recursos abrumadores. Durante generaciones después de su derrota, Aníbal siguió siendo el enemigo arquetípico en la conciencia romana. Él representaba el mal, y las madres romanas advertían a sus hijos: «Aníbal va a atraparte. Aníbal está en las puertas». Esta historia fue tan impactante que se volvió parte del folclore incluso cuando la amenaza ya no existía. Este recuerdo moldeó la identidad romana y reforzó los valores de resiliencia y sacrificio que ayudaron a la República a superar sus peores momentos. Es curioso que los padres romanos dijeran: «Oh, te van a atrapar». ¿Por qué es gracioso eso? Es que no es algo que la gente haría hoy en día. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, nunca me imaginaría a alguien diciendo: «Oh, cuidado, Hitler te va a atrapar», ¿sabes? O «Niños, pórtense bien, Putin viene por ustedes». O sea, simplemente no lo veo. No creo que eso pase, quizá en tu caso o en Ucrania. No sé los detalles, pero es curioso que fuera su coco. En fin. Aníbal significó mucho para muchos, incluso para profesionales militares, ya que sus campañas fueron siempre una fuente de instrucción e información. Así que Napoleón mismo, Bonaparte, ¿verdad? El tipo francés que en realidad no era francés, pero, ya sabes, llevó a Francia a grandes alturas. Estudió sus tácticas obsesivamente y lo consideró el mejor general de la historia. El emperador de Francia, el amo de Europa, se humilló ante la memoria de este, ya sabes, exiliado cartaginés. Las academias militares modernas usan la batalla de Canas como ejemplo ideal de cerco táctico. Su estrategia de movilidad, rapidez, engaño y guerra psicológica
ha influido a muchos comandantes a lo largo de los siglos. La última ironía del legado de Aníbal es que, por ser un comandante tan grande y temido, forzó a Roma a adaptarse y evolucionar para enfrentarlo. Tras su caída, Roma se volvió un imperio aún más formidable que cumplió sus peores temores. 50 años tras su muerte, Roma empezó la Tercera Guerra Púnica. No por necesidad, sino por la firme decisión de borrar hasta el recuerdo de la grandeza cartaginesa. La ciudad fue tan destruida que, según se dice, los romanos echaron sal en las ruinas para evitar que algo creciera ahí. Aún en la derrota y muerte, Aníbal alcanzó cierta inmortalidad. Su nombre se asoció con genio militar y sus tácticas sirvieron de modelo a futuros comandantes. Y su historia se convirtió en un testimonio tanto de las alturas del logro humano como de los límites del brillo individual frente a un imperio formidable. Y al final, Aníbal es más que solo un comandante militar. Fue la prueba de que el genio, la dedicación y el valor pueden sacudir los cimientos del mundo. Un hombre puede enfrentarse al gigante más grande imaginable. Todo porque le prometió a su padre que lo haría, pero al final no tuvo éxito. Aún así, su valentía es admirable. Fue la pesadilla que enseñó a Roma a ser invencible y el enemigo que obligó al imperio a ser el más grande de todos los tiempos. Así que el niño que juró un voto en el altar de su padre creció para convertirse en el hombre que cambió la historia militar misma. Y aunque él se fue hace mucho tiempo y han pasado 2000 años, seguimos haciéndonos la misma pregunta: ¿cómo lo logró? Hay muchas cosas interesantes sobre Aníbal, ¿verdad? Piensas en alguien tan dedicado a su misión que logra lo imposible. Aspectos que grandes comandantes militares adoptan y suman a sí mismos. Pero también, hoy, ¿qué le enseñas a tus hijos? O sea, ¿cuáles son las cosas con las que quieres que tu hijo se quede al final? Aníbal creció con un papá general militar, lo que claramente lo marcó. No lo sé, es fácil analizarlo en retrospectiva. Me encanta la historia porque puedes ver conflictos pasados sin analizar su ética. Puedes decir que esos dos tipos se enfrentaron y murieron 80,000 soldados, lo que sea, ¿no? O sea, claro, es fácil, ya sabes, hoy en día tienes que tener mucho cuidado con toda la política, pero ahora puedes ver la historia y decir, sí, está loco, Aníbal estaba haciendo esto, los romanos estaban haciendo esto. ¡Qué época!, ¿no? Claro. No sé, es fácil como... Me gusta eso. Puedo ver y decir, amigo, los romanos eran buenos en la batalla, y también puedo ver a Aníbal y decir que él también era bueno, y no tengo que preocuparme por toda la política de eso. Es increíble que los romanos odiaran tanto a Cartago tras las guerras púnicas que decidieron destruirla y llenarla de sal. ¿Puedes buscar en Google si ahora Cartago puede cultivar? Túnez produce muchas aceitunas, almendras, dátiles y naranjas. ¿En serio? ¿Ahí estaba Cartago? ¿Estaba por un lado o todo estaba en Túnez? La actual Túnez. ¡Guau! Entonces, o sea, supongo que al final los romanos no ganaron. Túnez no es una superpotencia global, probablemente no. Pero ganaron y durante un tiempo le echaron sal a la tierra. Me pregunto, si echas sal a la tierra, ¿cuánto tiempo no crece nada? ¿Unos cientos de años? Pasan 2000 años. Estoy seguro de que ya puedes cultivar algunas cosas. No soy ecologista, solo manejo cámaras. Está bien, Ristos, volvamos al tema. ¿Qué opinan de Hannibal? Si eres historiador o investigador de generales militares, dime tu opinión. ¿Olvidé algo? Deja tu comentario, los leo en YouTube y Spotify. Si tu comentario es el principal, te mandamos merch. Nos pondremos en contacto contigo de alguna manera, y vamos a equiparlos, bien vestidos. Estoy de gira. Mark Gagnon en vivo. Consulta boletos y fechas, visitaré varias ciudades geniales y haré stand-up comedy. Lamentablemente es un gran momento. Gracias por acompañarnos en otro episodio de History Camp. Nos vemos en el futuro para hablar del pasado. Hasta luego y adiós.